Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar la clase programada para hoy, ¿ya? ¿Me escuchan bien o hay alguna interferencia? Buenas noches, doctora. Sí, se la escucha bien. Está bien. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Entonces, doctora. vamos a continuar. Vamos a continuar con la clase, ¿ya? Eh, ¿Alguien de ustedes alguna vez ha hecho una toracocentesis o ha realizado? No, No, doctora. ¿Han visto alguna vez este procedimiento? Tampoco. No, tampoco. Solo foto. Ya. Bueno, lamentablemente no vamos a poder ni realizarlo, ¿no? Pero por lo menos teóricamente van a saber en qué consiste de este procedimiento. Bueno, antes de iniciar con lo que es la toracocentesis, hay que hablar un poco sobre la cavidad pleural. La cavidad pleural, ustedes saben que es el espacio comprendido entre la pleura parietal y la pleura visceral. Tiene una presión negativa. Eso hace de que el pulmón pueda expandirse con cada respiración, porque si tuviera una presión positiva haría que el pulmón se colapse y no tendríamos el proceso respiratorio. Entonces tiene una presión negativa. Pero esta presión se vuelve positiva cuando en este espacio pleural se acumula líquido, ya sea trasudado o exudado, se acumula aire, se acumula sangre, entonces ahí se vuelve una cavidad real con presión positiva. Normalmente en la pleura hay una presión negativa de menos 5 centímetros de agua. Y bueno, hay que tener en cuenta que tenemos entre 5 a 15 ml de líquido pleural en cada hemitórax. Esta pequeña cantidad de líquido permite que el pulmón pueda expandirse en cada proceso respiratorio. Si no tuviésemos esta mínima cantidad de líquido, pues no sería posible que el pulmón se expanda, porque este líquido permite que se lubrique. Y bueno, y si hablamos por kilo peso, se produce de 0,1 a 0,2 ml kilo peso por persona en cada hemitórax. Bueno, en cuanto a la definición, vamos a decir que la toracocentesis es una técnica que permite a través de una punción percutánea, es decir, por la pared torácica, la extracción de líquido o aire que se acumula en el espacio pleural. Bueno, como saben, cualquier procedimiento va a tener sus indicaciones, contraindicaciones. En el caso de la toracocentesis, tenemos las indicaciones terapéuticas y las indicaciones diagnósticas. Dentro de las terapéuticas, ¿para qué se realiza? Como su nombre dice, de manera terapéutica para disminuir los síntomas que pueda presentar el paciente. Puede ser porque el paciente está con disnea o porque tenga dificultad respiratoria. Entonces realizamos la toracocentesis para extraer líquido o aire, haciendo que el paciente mejore clínicamente. Y bueno, hacemos toracocentesis diagnósticas. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener una cantidad de líquido que se pueda enviar a los respectivos estudios, tanto citofísico, que consiste en las propiedades físicas del líquido, el citoquímico para ver las características químicas, las proteínas, LDH, pH, cultivo para ver si dentro de este líquido no hay algún germen detectado. El ADA en caso de tuberculosis, el ADA es el adenosin desaminasa, que se produce cuando hay la presencia del bacilo. Y la anatomía patológica, que se va a enviar a estudios anatomopatológicos para poder distinguir qué características tiene este líquido. Puede ser un proceso inflamatorio crónico, probablemente con células atípicas, que pueda corresponder a una neoplasia. Y bueno, puesto esta imagen, que es muy importante, y nos indica las capas que atraviesa la aguja una vez que nosotros vamos a realizar la toracocentesis. Entonces, como pueden ver, la primera capa siempre va a ser la piel, la segunda el tejido celular subcutáneo, la tercera la aponeurosis del músculo, la cuarta el músculo, la quinta la membrana, la pleural, parietal. No llegamos hasta la membrana visceral porque si llegaríamos hasta aquí, pues produciríamos alguna iatrogenia como neumotórax. Entonces,
llegamos simplemente a la cavidad pleural que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura visceral. Y algo muy importante, por lo cual también he colocado esta imagen, es que siempre se realiza la punción en una toracocentesis en el borde superior de la costilla inferior. O sea, si nosotros tomamos en cuenta este espacio intercostal, esta sería mi costilla superior y esta la inferior. ¿Y dónde voy a realizar la punción? En el borde superior de la costilla inferior. ¿Por qué? Porque si yo pincharía a este nivel, hay que tener en cuenta que en los bordes inferiores de cada arco costal pasan los paquetes vasculonerviosos, es decir, el vaso, la arteria, el linfático, el nervio de cada costilla. Y podría ocasionar alguna mala praxis, podría lesionar el nervio, podría lesionar el vaso, produciendo un hemotórax. Y bueno, y si un poquito más adentro, el neumotórax. Entonces, es por eso importante que había colocado esta imagen. Pero más adelante vamos a volver a tocar esta parte. Bueno, una vez que obtenemos una cantidad de líquido y se envían a estos estudios, lo que nosotros tenemos que valorar es lo siguiente, los criterios de Lye. ¿Para qué nos sirven los criterios de Lye? En los criterios de Lye se toma en cuenta la cantidad de proteínas en el líquido pleural, la cantidad del LDH en el líquido pleural y algunas otras características, tanto físicas como químicas, que nos van a ayudar a determinar si nuestro líquido tiene etiología de trasudado o exudado. Y dependiendo a cuál corresponda, vamos a tener un montón de patologías que corresponda a cada uno de esos grupos. Entonces, lo primero, el aspecto del líquido pleural debe ser siempre claro en caso de un transudado y en caso de un exudado es turbio. También se toma en cuenta la LDH, la lactato deshidrogenasa. Hablamos de transudado cuando esta LDH es menos de 200 y hablamos de exudado cuando esta LDH es más de 200. Además, vamos a tener en cuenta las proteínas. Se debe además paralelamente al pedir proteínas del líquido pleural, se debe pedir proteínas en sangre. ¿Para qué? Para poder realizar esto de los criterios de Lye. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Las proteínas que se obtienen en el líquido pleural se dividen sobre las proteínas del suero, es decir, de la química sanguínea, y si nos sale menor a 0,5, lo catalogamos como transudado, y si nos sale mayor a 0,5, nos sale como un exudado. Lo propio para la LDH, se divide la LDH del líquido pleural entre la LDH del suero y si está menor a 0,6 será un transudado. En caso de estar mayor a 0,6 será un exudado. También se tiene que tomar en cuenta la albúmina si está menor a 3,1, un transudado, si está mayor a 3,1, un exudado. La glucosa en caso de estar mayor de 60 estaríamos hablando de un transudado, si está menor de 60 de un exudado. Además, se debe realizar la prueba de Ribalta. ¿En qué consiste la prueba de Ribalta? Se vierte unas cuantas gotas de líquido pleural en un recipiente y a esto se agrega ácido acético. Y si esto cambia de color, nos indica de que hay presencia de fibrina. Entonces sería una prueba de Ribalta positivo. Y si no cambia de color, es una prueba de Ribalta negativo. Además, se debe tomar en cuenta la densidad. Si es menor de 1012, será un transudado, y si es mayor de 1012, será un exudado. Y bueno, si de acuerdo a los criterios de Lye nosotros hemos determinado que es un transudado, las causas más frecuentes de transudado es una insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia, el hipotiroidismo, el síndrome de vena cava superior, la enfermedad hepática en estadios avanzados. Entonces, todas ellas son causas de transudado. Y hablamos de exudado en caso de que haya una infección pulmonar aguda, puede ser por un derrame paraneumónico, de etiología viral, bacteriana, tuberculosa, fúngica, parasitaria o por riquetsias. Puede ser exudado en caso de empiema, traumatismo, neoplasias,
enfermedades del tejido conectivo como las artritis, el lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis de Wegener, en caso de motórax, perforación esofágica, pancreatitis, quilotórax, urinotórax, y bueno, todas esas son causas de un exudado. Y bueno, en caso, por ejemplo, al hablar de un neumotórax, si digamos el paciente tiene antecedentes de un traumatismo, fracturas costales y demás, y veo que en la placa hay una imagen de borramiento del ángulo costodiafragmático, puede pensar que mi paciente está cursando con un hemotórax. Y bueno, podemos hablar de hemotórax grado 1 cuando se vea en el tercio inferior, del hemitórax grado 2 cuando ocupe los 2 tercios inferiores y grado 3 cuando ocupe los 3 tercios o todo el hemitórax. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de un derrame pleural o de un neumotórax? Ustedes saben que lo fundamental es la clínica. Tanto con hemotórax como neumotórax, el paciente lo primero que nos va a referir es la disnea, dependiendo también del grado del neumotórax o del derrame pleural. Posteriormente, realizaremos el examen físico. Al examen físico que encontraremos, probablemente en la inspección encontremos un poco abombado o uso de musculatura accesoria. A la palpación, disminución o abolición de las vibraciones bucales. A la percusión, en caso de un derrame pleural, pues veremos, a la percusión será mate. En caso de ser neumotórax, será timpánico. Y bueno, la auscultación en un derrame pleural, escucharemos el soplo pleural. Y en el caso de un neumotórax, el soplo anfórico. Y bueno, una vez que he hecho mi diagnóstico con el examen físico, podré realizar exámenes complementarios. Dentro de ellos, la radiografía de tórax y también se puede realizar una ecopleura, que es una ecografía de la pleura. En este caso, hemos realizado una ecopleura y correspondía a un derrame pleural. El líquido es esa imagen que nosotros vemos con un asterisco. En caso de neumotórax, en una placa, ¿qué es lo que veremos? Como en este lado veremos ausencia de estructuras vasculares. Si ustedes pueden apreciar en el lado izquierdo del pulmón, vemos estructuras vasculares, pero en el lado derecho no vemos nada. Y lo que vemos más bien es ausencia de estructuras vasculares y un muñón pulmonar. Se solicitó una tomografía y coincide con nuestra radiografía. Vemos un neumotórax. En caso de hidroneumotórax, ¿qué es el hidroneumotórax? La presencia a la vez tanto de aire como de líquido. Y lo que generalmente vamos a apreciar en un hidroneumotórax en la radiografía es un nivel hidroaéreo. Aquí vemos el aire y por acá vemos el líquido. Lo propio aquí en la tomografía, el aire y el líquido. En caso de un derrame pleural en la radiografía, ¿cómo vamos a poder apreciar? Vemos una opacidad homogénea con borramiento del ángulo costodiafragmático y la famosa curva de Damaso-Ellis. En caso de un piotórax, lo que veremos es un derrame pleural, pero no de las características típicas, sino atípico. No vemos la famosa curva de Damaso-Ellis, más al contrario, una curva típica que correspondía a un paciente con piotórax o empiema, que es la presencia de pus en cavidad pleural. Entonces, una vez que ya hemos hablado las indicaciones de una toracocentesis, también así como existen indicaciones, pues habrán contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones tenemos las absolutas y las relativas. Las absolutas son aquellas que
no se van a poder modificar, en cambio las relativas por ciertos motivos se pueden modificar. Entonces, dentro de las relativas, pues tengo el rechazo del paciente. Puede que en el momento en que queremos realizar el procedimiento el paciente rechace, pero si posteriormente su clínica va empeorando, el mismo paciente va a decir, no, hágame nomás, por favor, para que ya no respire tan cansado, para que no esté disneico. Otra relativa es la infección local cutánea en el sitio de la punción. Por decir, el paciente tiene una lesión herpética infectada en pared torácica y estamos queriendo realizar la punción en ese lugar, sería una contraindicación relativa, ¿no? Porque una vez que iniciemos un antibiótico local en el área cutánea, esta infección se resolverá y podremos realizar la punción. Una punción absoluta en realidad que no se puede cambiar es que haya un derrame pleural o neumotórax mínimo. No realizamos la punción en este caso porque en vez de ayudar al paciente podríamos producir una iatrogenia. Alteraciones de la coagulación es otra contraindicación relativa, porque si digamos el TP, el tiempo de protrombina está muy alterado, mayor a 20, por ejemplo, no se puede realizar la punción porque si realizamos probablemente este paciente nos vaya a sangrar y nos haga un hemotórax, luego un choque hipovolémico. La trombocitopenia igual es otra contraindicación, si está menor de 50.000 las plaquetas no se realiza. Mayor de 50.000 sí puede realizarse, pero con ciertas precauciones. Y bueno, ¿cuál es la técnica para realizar una toracocentesis? Inicialmente, como les dije, lo principal que debemos tener a la mano, y bueno, primero se debe hacer el examen físico, la clínica, luego será el examen complementario, que puede ser a través de la radiografía. Nosotros como operadores, es decir, como realizadores del procedimiento, debemos utilizar una mascarilla y guantes estériles. Se debe preparar y colocar el campo estéril. Se debe infiltrar anestesia local y confirmar la presencia de aire o líquido. Se debe introducir la aguja de toracocentesis. Se debe aspirar la muestra, retirar la aguja y aplicar un apósito estéril y enviar la muestra para un estudio y post realizar una toracocentesis se debe pedir una radiografía de control. Pero vamos a ir viendo paso a paso, por eso es que esto he avanzado rápidamente. Bueno, lo principal, una vez que nosotros hemos determinado tanto clínica como imagenológicamente que hay un derrame o un hemotórax, se debe tener a la mano los siguientes materiales: guantes estériles, llave de 3 vías, equipo de venoclisis para drenaje, recipientes en caso de haber bastante cantidad de líquido, aguja bisel largo para introducir y extraer el líquido, lidocaína al 2% porque hay que infiltrar antes de realizar el procedimiento, una jeringa de 20 ml, una caja de curaciones y un material de desinfección. Entonces, lo que nosotros debemos realizar una vez de que tenemos todo nuestro material preparado es la posición del paciente. Y bueno, ¿cuál debe ser la posición de nuestro paciente para poder realizar el procedimiento? Pues se debe pedir al paciente que apoye las manos, los brazos, las extremidades superiores encima de una superficie, como vemos aquí en las imágenes. ¿Con qué fin? De que las escápulas salgan de los campos pulmonares y se amplíen los espacios intercostales y nosotros podamos realizar una mejor valoración. Posteriormente, como ven aquí, el paciente ya está posicionado, tenemos toda nuestra mesa de material preparada. Y bueno, vamos a ubicar el lugar donde se va a realizar la punción. Pueden ser dos lugares. Uno, trazando una línea imaginaria que pase por el medio de la escápula, que es la línea medio escapular, a la altura de más o menos el séptimo espacio intercostal, como pueden ver aquí en la imagen. Ese espacio intercostal se encuentra entre la séptima y la octava costilla, donde debo realizar la punción en el borde superior de la costilla inferior, es decir, a nivel del borde superior de la octava. En caso de no poder ubicar bien esta línea, se puede hacer también en la línea axilar posterior o en la línea axilar media. Es indistinto eso, ¿ya? Entonces, una vez que hemos ubicado y además hemos
posicionado al paciente, se debe hacer la respectiva limpieza o asepsia de la zona que vamos a puncionar, como ven acá. Puede ser de adentro hacia afuera, como ven en la imagen, la técnica, o de afuera hacia adentro, pero no contaminando el área que se va a puncionar. Posteriormente, como ven acá en la imagen, realizamos la infiltración de anestesia. Como les decía, puede ser la lidocaína al 2%, se puede administrar hasta 20 ml. Más de ello no, porque si no vamos a producir efectos secundarios en el paciente. Generalmente se pone de 5 a 8 ml y se va infiltrando capa por capa. Primero en piel, luego tejido celular subcutáneo, sigo avanzando, músculo y hasta llegar a la cavidad pleural. Obviamente, cada que vamos introduciendo en cada capa, vamos a ir aspirando. Entonces, introduzco piel, aspiro y deposito. Introduzco a tejido celular subcutáneo, aspiro, no me llega sangre ni nada porque alguna vez podemos agarrar algún vasito. Entonces, sigo infiltrando y continúo. Entonces, una vez que llega a la cavidad pleural, empezaré a obtener esas características del líquido, o en su caso me burbujeará la lidocaína que corresponderá a un neumotórax. Posteriormente, bueno, prácticamente es eso. Esto en caso de realizar una toracocentesis diagnóstica. En caso de que queramos realizar una terapéutica, es decir, tratar de sacar la mayor cantidad de líquido, pues a nuestra bránula conectaremos la llave de 3 vías, a ello conectaremos el equipo de venoclisis y el equipo de venoclisis a un recipiente para que el líquido vaya saliendo. Así como había indicaciones, contraindicaciones, pues también podemos tener complicaciones. Ya les había explicado que si no realizamos la punción en el borde superior de la costilla inferior, podríamos producir una hemorragia al atrapar algún vaso. Podemos producir un neumotórax si introducimos muy sin aspirar y muy profundamente la bránula. Podemos producir un síncope por reflejo vasovagal en el caso de que se utilice más de 20 ml de lidocaína. Podemos realizar una punción hepática en caso de no delimitar bien nuestra área puncional. Eh, Podemos producir hipotensión si extraemos el líquido de manera brusca y sin pausa. Cuando nosotros vayamos a hacer una toracocentesis terapéutica, es decir, la extracción de líquido para mejorar la clínica del paciente, tenemos que irlo haciendo pausadamente, es decir, extraemos 200, pausamos, otros 200 pausamos otro momento, porque si sacamos 1000 de golpe podemos producir hipotensión. Otra cosa, cuando realizamos una toracocentesis evacuadora o terapéutica, no se debe evacuar más de 1500 ml, por más de que el paciente tenga más líquido. ¿Por qué? Porque podemos producir el edema de pulmón ex vacuo, que se refiere a que ya que el pulmón está colapsado porque hay presencia de líquido, al sacar este líquido de manera brusca, hacemos que ese pulmón rápidamente se expanda de nuevo y al expandirse rápidamente, los vasos más frágiles van a sangrar y van a producir el edema de pulmón ex vacuo. Y bueno, eso sería todo, jóvenes, en cuanto a toracocentesis. No sé si tienen alguna duda, consulta o quieren acotar algo al tema o algo que quisieran que les amplíe un poquito más. Hola, no hay ninguna Do- pregunta, jóvenes. ¿Está todo claro? Doctora, esto de la toracocentesis, más o menos, ¿se necesita práctica o se podría hacer, digamos, en nuestro caso? Porque parece un procedimiento un poquito complicado, de que dicen que en especialistas. Hola. Claro, o sea, en realidad sería un poco complicado para ustedes, que sería su primera vez que van a realizar el procedimiento.
Entonces sería bueno siempre que lo hagan bajo supervisión, pero tampoco es cosa del otro mundo que no van a poder realizar. Si ustedes han entendido el tema, ustedes hacen la evaluación inicial de su paciente, clínicamente detectan que tiene un derrame o un neumotórax, pues van a poder realizar, porque además van a poder situar el lugar donde va a realizarse la punción, van a saber todos los pasos, como les digo, obviamente supervisados y guiados por alguien con experiencia, pues lo pueden realizar, pero siempre y cuando ustedes tengan como base la parte teórica, ¿no? ¿Alguna otra consulta o acotación, muchachos? No, doctora. ¿Nadie más? Bueno, me No, imagino que todo está todo bien. claro, entonces. Ya. Nuestra siguiente clase va a ser el día miércoles, por favor, pero no sé a qué hora, por la mañana o por la noche tienen tiempo. Me gustaría que sea a las 7 de la mañana el día miércoles, por favor. Sí, doctora, el día miércoles no tenemos nada para las 7 de la mañana. Ya, entonces a las 7 de la mañana el día miércoles vamos a pasar asma y el día viernes vamos a hacer crisis asmática. El examen lo voy a programar con el siguiente grupo, por favor, porque como son pocos, tomar examen solo a 6 personas es un poquito complicado. Entonces, como hice con las dos anteriores rotaciones, les voy a programar cuando concluya la siguiente rotación, es decir, la siguiente semana, que podría ser el día viernes. No sé si tienen algún inconveniente con eso. Está bien, doctora. Está muy bien. Está muy bien, puede ser el siguiente sábado entonces. Entonces, esta semana concluyo con ustedes el día viernes, con el otro grupo el siguiente viernes y sábado les tomaría juntos el repaso, ¿ya? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Entonces, ahorita les voy a pasar las diapositivas de este tema para que vayan leyendo y para que no tengan mucho problema el día del examen, ¿ok? Hasta mañana, hasta el miércoles a las 7 de la mañana. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctor. Doctora, Buenas hasta noches, luego. doctora.